Que Dios te bendiga abundantemente. Vamos a compartir un pasaje de la Biblia que aparece en el capítulo 10 de Daniel, los versos 10 hasta el 21, naturalmente con otras referencias bíblicas para reforzar el mensaje de esta tarde. Dice la Biblia de la siguiente manera, Daniel 10, del 10 al 21. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar a mi Señor, con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Pregunto en esta hora, ¿cómo puede el ayuno y la oración influir y conmover el mundo espiritual que se mueve sobre nuestro territorio? Otra pregunta que cabe dentro del contexto de este pasaje es la siguiente. ¿Qué relación hay entre la oración y la acción de Dios de movilizar ángeles guerreros a nuestro favor? Por otro lado, ¿por qué la atmósfera espiritual es más opresiva en unos lugares que en otros? Hay algunos principios aquí en la Biblia que nos dan a entender la respuesta a estas preguntas y otras más. Daniel estaba en Babilonia y estaba como cautivo. Había sido llevado de adolescente junto con otro grupo grande de jóvenes y de líderes de Judá. Y allí pasó posiblemente más de 60 años. Y estando allí en un momento particular de su vida, quiso entender cuál iba a ser el futuro de su nación. Y recordó que había una profecía, particularmente de parte de Jeremías, que la esclavitud en Babilonia duraría 70 años. También Isaías había profetizado
mucho antes, y había dicho acerca de ese cautiverio. Así que, preocupado y ocupado en saber qué habría de acontecer a su pueblo, y recibiendo noticias de los que habían quedado en Jerusalén, que habían sido los pobres, los que pudieron escapar también, las personas que estaban enfermas. Sin embargo, el liderato de la nación y también los jóvenes fueron llevados cautivos. Así que de vez en cuando recibía algún tipo de noticia y no eran para nada alentadoras, sino por el contrario. Así que dispuso en su corazón orar y ayunar delante del Dios eterno, conociendo al Señor y sabiendo que el que hizo los cielos y la tierra tiene poder para revelar lo oculto, lo escondido, lo que habrá de venir. Se lanzó en una empresa con un grupo de compañeros de oración, se fue a un lugar apartado y allí comenzó a orar en un proceso de ayuno parcial. El ayuno parcial lo que significa es que no comía manjares delicados, comida común y corriente, sino que algún tipo de dieta particular. Durante el día ayunaba, que significaba dejar de comer. Posiblemente durante la tarde entonces hacía lo que se llama el ayuno parcial, comer algo sencillo. Y ese proceso se fue dando día tras día y duró 21 días, 3 semanas. Daniel, que estaba en oración, que estaba en ayuno, que estaba en lo que se conoce como una lucha espiritual, utilizando el recurso de la oración para moverse y comunicarse con Dios, sabía que la atmósfera espiritual a su alrededor era opresiva, pero no sabía qué era lo que estaba aconteciendo en el mundo invisible. Pero Dios le dio una visión. Cuando alzó sus ojos, dice la Biblia, vio a un varón vestido de lino y que estaba ceñido por sus lomos con oro de Ufaz. Evidentemente, esa visión se trataba de seres celestiales, seres angélicos. Cuando vio a este ángel, dice, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos, sus pies, como del color de bronce pulido, bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel estaba teniendo una experiencia carismática, una revelación de lo alto, una experiencia de visión. Y en esa visión, dice el texto bíblico de ese capítulo 10, que solo Daniel la pudo palpar, percibir. Los demás que estaban con él, aunque tuvieron gran temor y huyeron y se escondieron, no pudieron ver lo que Daniel estaba viendo. Así que dice él, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Alguna gente pinta y describe a los seres angélicos como seres alados, con apariencia humana y por lo general frágiles, débiles, en algunos casos hasta afeminados, o como si fueran niños con angelitos, con alas. Sin embargo, la realidad es que cuando la Biblia describe a seres angélicos, los describe como seres poderosos, imponentes, que causan temor inclusive. Así que, cuando Daniel se fija en la visión y ve a este ser, perdió las fuerzas, fue conmovido de tal manera que no quedó fuerzas en él. Pero apareció otro y le tocó. Aquí se describe en el pasaje a uno con semejanza de hombre. Y me parece que se refiere al Cristo preencarnado, que se manifestó en muchas ocasiones de forma visible. Y tenemos aquí que le tocó, le provocó nuevas fuerzas a petición de Daniel,
Y entonces Daniel pudo estar atento a las palabras que habría de recibir como revelación. Se le dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel le interesaba saber el futuro de su país, de su nación, que estaba cautiva en Babilonia, y recordando las profecías y posiblemente teniendo el pergamino, el rollo de la profecía, particularmente de Jeremías, quiso indagar el tiempo. Y desde que él dispuso en su corazón sacar este tiempo de oración y de ayuno, desde que se puso a planificarlo, desde ese instante Dios envió un mensajero para dar respuesta a la petición y a la oración de Daniel. Eso me hace recordar que la Biblia dice en uno de los salmos: antes que esté la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce todas las cosas, conoce tus oraciones y mis oraciones antes que profiramos palabra alguna. Así que aun cuando disponemos en nuestro corazón tener un tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda espiritual, hace ya rato que Dios sabía y ha enviado la respuesta. Pero sucede que en el mundo espiritual, en el mundo invisible, sobrenatural, se conmueve mediante la oración de los creyentes, de la iglesia, de los que buscamos a Dios y tenemos una relación con Dios. En el momento en que nos disponemos a orar y a buscar el rostro de Dios, se conmueven los cielos y por un lado Dios moviliza a sus mensajeros para que vengan en nuestro favor, pero del mismo modo Satanás moviliza a sus agentes satánicos, ángeles caídos, a demonios. La Biblia les llama en el Nuevo Testamento de diferentes nombres y rangos. En capítulo 12 de Efesios, la Biblia habla y dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes o ejércitos espirituales de maldad de las regiones celestes. En otra parte de la Escritura se habla de tronos, dominios, señoríos. Y para no dejar fuera nada dice: y todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Cualquiera sea el nombre que alguno de estos seres sobrenaturales malignos tome en alguna época de la historia, no importa cuál sea el nombre que asuma, siguen siendo seres demoníacos en contra de Dios, de su reino, y también en contra del pueblo de Dios. Así que cuando Dios envía un mensajero a Daniel para hacerle conocer y entender lo que habría de venir, para responder a la petición y oración de Daniel, entonces hubo una conmoción en los cielos, una guerra en los cielos, hubo un choque de poder. El reino de Dios contra el reino de Satanás. Los seres angélicos que vienen de parte de Dios y que tienen diversas funciones en la presencia de Dios, y también los seres angélicos caídos, que son los demonios. Y entonces se conmovieron los cielos y comenzó una lucha de poder. Por un lado, el mensajero que venía a traer a Daniel una respuesta a la oración fue confrontado por el mal, por el príncipe del reino de Persia. Así dice el verso 13 del capítulo 10 de Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Yo tengo que decir en este punto lo siguiente, para que tengamos un panorama un poco más claro acerca de cómo es la geografía espiritual y la geografía física. En la geografía física los territorios son demarcados y podríamos decir que el pueblo tal
está desde tal lugar hasta tal lugar y tiene tal medida. O podemos decir que la nación, digamos Puerto Rico, está en el Caribe y su territorio lo compone un archipiélago que son las islas de Vieques, Culebra y la isla Grande, Puerto Rico. Asimismo, otros territorios están demarcados físicamente y se pueden poner en un mapa. Pero cuando se habla en términos espirituales, la geografía espiritual es totalmente diferente. A los poderes del mal le fueron asignados territorios para cumplir el propósito de dañar, de robar, matar y destruir. Tratar de que la voluntad de Dios, el propósito de Dios no se cumpla en esos lugares. Pero del mismo modo, Dios ha establecido seres angélicos para que sean guardianes, para que sean guerreros en los territorios físicos y allí sirvan como defensores y sirvan para cumplir la agenda y propósito de Dios. Déjenme buscar algunos textos para confirmar esto que estoy diciendo. Si uno va a Deuteronomio capítulo 32, en el verso 8 en particular, hay una declaración que debemos tomar en cuenta. Dice la Biblia: cuando el Altísimo, refiriéndose a Dios el Eterno, el que hizo los cielos y la tierra, dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. En la traducción de la Biblia Reina Valera de 1960, dice que estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Sin embargo, en la traducción de la Septuaginta, donde 70 eruditos estuvieron mirando el texto y otras partes de la Escritura y tradujeron, en lugar de decir según el número de los hijos de Dios, dice según el número de los ángeles de Dios. Dios asignó seres angélicos que son poderosos y que están bajo el dominio y gobierno de Dios y siguen las instrucciones de Dios, no las tuyas ni las mías, las que Dios les da. Ellos tienen responsabilidad para ciertos territorios, para ciertas naciones. Cuando uno mira ese capítulo 10 de Daniel, en ese verso 13 dice el ser angélico que fue enviado que el príncipe o principado que tiene la responsabilidad satánica de dominar y gobernar en Persia se lo puso durante 21 días. Persia era una nación opresora con otras naciones. Había mucha maldad, mucho pecado. Es evidente que quien dominaba y controlaba la vida de esa nación era el maligno. Y entre los que habían sido asignados a Persia había un principado que fue el que se encargó de que cuando el ángel de Dios venía a traer el mensaje a Daniel, en respuesta a la oración de Daniel, se le opuso y se lo opuso durante 21 días. Ciertamente, Dios envía también ayuda. Dice el texto, ahí mismo en el capítulo 10, verso 13, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando estaba haciendo alusión a Miguel, y dice que uno de los principales príncipes es un ser angélico de alto rango que está al servicio de Dios y que vino para ayudar al ángel que traía el mensaje a Daniel. Ahora dice Daniel, y quedé allí con los reyes de Persia. Persia tenía un gobernante natural, físico, un hombre. Sin embargo, la expresión quedé allí con los reyes de Persia da a entender que desde el mundo invisible espiritual habían gobernantes dominando en el mundo natural visible,
controlando y dominando el corazón, la mente, la vida de las personas y arrastrándoles de continuo hacia el mal. Hay lugares que son más opresivos que otros, y eso se debe a que el maligno tiene controlado esos lugares con sus agentes, ejércitos espirituales de maldad, según Efesios 6:12. Son huestes espirituales de maldad que están en los territorios, que gobiernan, y si gobiernan, aquí el texto le llama reyes de Persia, porque en el territorio donde estaban gobernando, y ahora, estando Daniel en Babilonia, el príncipe de Persia vino a este otro lugar y se lo puso a el ángel mensajero. Ahora, ¿qué más dice el texto bíblico? Una vez se dio la batalla, se dio la lucha y vino la victoria de parte del reino de Dios a través del ser angélico mensajero y de Miguel que vino a ayudar, entonces el mensaje pudo llegar a Daniel. Todo esto estaba aconteciendo durante ese proceso de 21 días, mientras Daniel oraba y ayunaba junto con un grupo de compañeros, mientras daban la batalla en el mundo natural mediante el recurso de la oración y el ayuno. En los lugares celestiales, en el mundo invisible que palpita a nuestro alrededor, había una conmoción, había una guerra en los cielos, y finalmente vino la victoria y pudo llegar el mensaje. Dice la Biblia: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Pudo llegar el mensaje de una revelación que tendría su efecto, habría de cumplirse en el futuro con relación al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Quiero hacer referencia al Salmo 91 para afirmar cómo Dios moviliza seres angélicos a nuestro favor cuando oramos y ayunamos. Al principio de esta plática mencioné y dije la pregunta: ¿cómo el ayuno y la oración de la iglesia pueden influir y conmover el mundo espiritual que se mueve en nuestro territorio? ¿Y qué relación hay entre la oración y la acción de Dios de movilizar ángeles guerreros a nuestro favor? Uno de los mensajes que habla la Escritura en el Salmo 91, los versos 11 y 12, dice lo siguiente: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, o sea, con relación a ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando estamos en oración, en ayuno, en búsqueda espiritual, inmediatamente el reino de las tinieblas es conmovido, es sacudido y se mueve para tratar de impedir que se complete la obra de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida con relación a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestro país o a cualquier otro país por el cual estemos orando e intercediendo. Pero por el otro lado, Dios envía sus ángeles acerca con relación a nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos, para que hagan un cerco espiritual de protección, para que den la batalla en contra de los ejércitos del mal, y entonces el proceso se cumpla de parte de Dios en nuestra vida y venga una victoria grande que no sea impedida por el mal, sino por el contrario, sea ejecutada y se establezca el reino de Dios. Nosotros vivimos en una constante guerra espiritual, en una batalla. Quiera uno o no, estamos en guerra, estamos en la batalla, porque el maligno que no duerme, el maligno que no toma vacaciones, va a procurar impedir el propósito de Dios en nuestra vida y para nuestra vida. Sin embargo, la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles con relación a nosotros, para que nos guarden en todos nuestros caminos, nuestras empresas, y nos llevarán de la mano, de manera tal que nuestro pie no tropiece en piedra. Es interesante que cuando Jesús
fue lleno del Espíritu Santo luego de ser bautizado por Juan el Bautista. Y el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Y el desierto en el lenguaje griego significa lugar de peligro mortal y guarida de demonios. El éremos es la palabra griega. Es interesante que cuando estuvo allí, una de las cosas que hizo Satanás para tentar a Jesús, tratando de hacerle dudar de que era verdaderamente el Hijo de Dios, fue tratar de que se lanzara del pináculo del templo, del lugar más alto, del pico que tenía el templo, y se lanzara, y le citó precisamente el Salmo 91, los versos 11 y 12. Dijo, lánzate, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Se jactó el maligno tratando de tentar a Jesús, citándole las Escrituras, la Biblia. Pero Jesús, que las conocía muy bien, le ripostó y le dijo, escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La intención de Satanás era que Jesús dudara que era el Hijo de Dios. Ahora bien, si Dios tiene ángeles preparados para que vengan no solamente como mensajeros, que la palabra ángel significa mensajero, tienen como agenda venir de parte de Dios a traer un mensaje, y la Biblia está llena en diferentes lugares de momentos en los cuales seres angélicos trajeron un mensaje a algún ser humano. Pero por otro lado, los seres angélicos también están delante de Dios de día y de noche y le adoran de manera constante y se gozan y deleitan en su presencia. Pero por otro lado, tienen la función de ser guerreros. De hecho, en el libro de Daniel, la Biblia le llama no solamente guerreros, sino santos y vigilantes. Centinelas sería la otra forma de decirlo. En el capítulo 4 de Daniel, en el verso 13 en particular, dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Estaba Nabucodonosor contando su experiencia de visión y estaba Daniel escuchando para interpretar lo que había visto. Y aquí se le llama un vigilante y santo. Otra forma de decirlo es un centinela. A los ángeles se le llaman santos y en este caso un vigilante santo. En ese mismo capítulo, la Biblia los menciona también y dice, el verso 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Era un mensaje de Dios a través de un ser angélico, y venía para Nabucodonosor, el cual no entendió, y Daniel tuvo que interpretarle. Pero también allí se le llama un vigilante y santo. Un vigilante, un centinela, un guerrero, uno que viene de parte de Dios y que tiene poder para combatir. Así que cuando uno mira el capítulo 10 de Daniel, en el cual estamos utilizando como base, y vemos que al mensajero que fue enviado a Daniel para traer la revelación fue confrontado por el príncipe de Persia. Y ya vimos cómo del mismo modo que Dios estableció territorios para los seres angélicos ser centinelas, guardianes, guerreros, el maligno, utilizando y copiando la misma estrategia, ha puesto seres angélicos de diferentes rangos en las naciones, en los lugares. Y es por eso que unos lugares son más opresivos que otros. Y eso es porque el reino de las tinieblas ha logrado establecerse y se ha establecido por causa del pecado, tanto de la iglesia como de los incrédulos. Cuando la iglesia comienza a fallar y apartarse delante de Dios,
y a descuidar su vida espiritual. Y por el otro lado, cuando la nación, la gente que no conoce a Dios, se da a una vida totalmente pecaminosa, donde hay todo tipo de maldad, ocultismo, violencia, derramamiento de sangre, adulterio, fornicación, mentiras y todo tipo de mal. Esos lugares se convierten en lugares opresivos. En aquellos otros lugares donde la atmósfera espiritual es más libre, los cielos están abiertos y la presencia de Dios se manifiesta y hay milagros y hay señales, es porque se ha dominado el reino de las tinieblas en ese lugar y los cielos han sido abiertos para bendición de Dios. Ahora, estamos nosotros, la iglesia, llamados a orar, a ayunar, a utilizar las armas espirituales que están descritas en el capítulo 6 de Efesios. Utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yermo de la salvación, utilizar las sandalias de la paz, y así sucesivamente. Allí se describe una serie de armas espirituales para combatir las fuerzas del mal. Pues nosotros, los creyentes en Jesucristo, en primer lugar necesitamos estar sometidos a Dios en obediencia, en fidelidad, y estando así tenemos la autoridad y el poder para combatir las fuerzas del mal y destruir las fortalezas espirituales de maldad en las regiones celestes y en los territorios donde el maligno ha tomado control. Ahora, ¿qué son fortalezas espirituales de maldad? No es otra cosa que argumentos en contra del conocimiento de Cristo, en contra del conocimiento de Dios. La Biblia es clara y uno lo puede ver en 2 de Corintios, en el capítulo 10, los versos 3 al 5, donde el apóstol Pablo escribe y dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, aunque andamos de naturaleza puramente humana, nuestra milicia no es humana. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice aquí que debemos nosotros destruir las fortalezas espirituales de maldad. Esas fortalezas, aquí se describe, no es otra cosa que todo tipo de altivez, de orgullo, de arrogancia. Y mucha gente se levanta en contra de la Biblia, en contra de la iglesia, en contra de Dios, con una actitud de altivez de espíritu, con arrogancia, y se levantan en contra del conocimiento de Dios. Cuando los gobiernos, por ejemplo, comienzan a establecer leyes que van en contra de lo que la Biblia, la palabra de Dios establece, que van en contra de los criterios del reino de Dios, todo eso son argumentos en contra del conocimiento de Cristo. Cuando la gente que pretende utilizar la Biblia tuerce la escritura y la acomoda para decir aquello que quieren decir, aunque no se pueda sostener con la misma palabra, eso es un argumento en contra del conocimiento de Cristo. Cuando en nuestra mente se van construyendo pensamientos que nos conducen al mal, como por ejemplo el pensamiento y el refrán que dicen algunos, que el infierno no existe, que el infierno lo vivimos aquí en la tierra mientras estamos vivos por tanto sufrimiento. Es un argumento en contra del conocimiento de Cristo, porque la Biblia sí habla de que existe un cielo al cual vamos a ir los creyentes en Jesucristo, y existe un infierno que fue preparado para Satanás y sus ángeles caídos, pero que también irán allí aquellos que, rechazando al Señor y viviendo una vida pecaminosa, al fin y al cabo pasan a la eternidad y finalmente a condenación eterna en el infierno. Y ese argumento y ese refrán que se acuñó de que no existe tal cosa como un infierno es una fortaleza espiritual de maldad
Cuando en la mente de las personas también se pone el siguiente argumento: quítate la vida porque vas a terminar de sufrir, todo se va a acabar ahí, tratando de decirle a la gente que después que uno muere no existe nada más. Esa es otra fortaleza espiritual de maldad. Ese es un argumento en contra del conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. O sea, el cuerpo se queda aquí, pero el alma sigue existiendo y pasa a la eternidad o al cielo o al infierno. Así que cuando se le dice a una persona que las cosas terminan cuando uno se muere y que ahí se acaba el sufrimiento, están diciendo una mentira. Y lo peor de las cosas que puede suceder a una persona es hacer caso a ese pensamiento, quitarse la vida. Y la Biblia claramente habla de que los suicidas no entran al reino de los cielos. El quitarse la vida lo que produce es un camino derecho a la condenación eterna. Así que esos argumentos y tantos otros más que vienen a nuestra mente y se anidan a través de refranes, de canciones, de películas, de gente que tiene liderazgo y que nosotros los emulamos y pensamos que todo lo que dicen es correcto y seguimos sus pasos. Todas esas cosas son argumentos en contra del conocimiento de Cristo. Son fortalezas espirituales de maldad, las cuales debemos derribar, debemos destruir con la palabra de Dios. En el capítulo 10 de Daniel, que estamos utilizando como base, dice claramente que hay seres demoníacos que tienen autoridad y poder y que dominan territorios y que se oponen a los asuntos del reino de Dios. Pero también dice la Biblia que Dios tiene seres angélicos que están bajo su gobierno, bajo su mandato, y que son enviados a nosotros los seres humanos para que nos ayuden, para que estén a nuestro favor. Y en esa gran batalla y lucha que se da en el mundo invisible, en el mundo sobrenatural, espiritual, allí combaten a nuestro favor. En el caso aquí de Daniel, en ese tiempo de oración y de ayuno, recibió la respuesta, y aunque hubo oposición del reino de las tinieblas, al fin y al cabo vino la victoria. Daniel fue fortalecido espiritualmente, recibió el mensaje de parte de Dios y pudo entender los tiempos y las sazones que habrían de venir en el futuro, porque se le dijo claramente lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, es lo que yo te voy a comunicar. Y hay una palabra profética en todo el libro de Daniel que corresponde en muchos casos a cosas que vendrían en el futuro. Algunas ya han sucedido y otras están por suceder. Luego de que recibió el mensaje Daniel, se le dijo de esta manera: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Otro principado de otro territorio, en este caso de Grecia, vendría para que en esos lugares celestes habría una gran conmoción, una gran lucha, una gran guerra que se libra constantemente y de la cual tú y yo, los creyentes en Jesucristo, somos partícipes. Es importante entonces que no descuidemos nuestra vida espiritual, que echemos mano de las armas espirituales que Dios ha provisto a nuestro favor y que de esa manera podamos combatir en oración, en ayuno y particularmente teniendo la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, las Escrituras. Con esa no solamente hacemos una defensa, sino podemos ir a la ofensiva contra las fuerzas del mal. Daniel obtuvo la victoria en su oración y ayuno, recibió la revelación y
hubo la participación tanto de Miguel como de otro ser angélico, y en aquella batalla la victoria vino para honrar el nombre de Dios. De esa manera tú y yo tenemos acceso a este documento que es el libro de Daniel. La revelación que Dios le plació dar a Daniel y que ha concedido para que tú y yo la leamos, la entendamos y podamos prepararnos para estar haciendo la obra de Dios. Quiero invitarte a orar. Quiero concluir este momento con oración. Y quiero particularmente invitar a los que somos creyentes en el Señor Jesucristo, los que somos parte de la iglesia, que nos pongamos en común acuerdo en oración. Cristo dijo, si dos o más se pusieren de acuerdo en la tierra en pedir una misma cosa, será hecho. También dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es menester que oremos, que utilicemos ese gran recurso que Dios nos ha dado. Si Dios le plació establecer esa estructura de que para que haya su intervención en los asuntos de la tierra, tengamos nosotros que orar y solicitar su favor, hagámoslo en el nombre del Señor. ¿Y sabe qué? Dios, que es fiel, habrá de cumplir sus promesas, habrá de responder a nuestras oraciones, y las cosas cambiarán en nuestro territorio y cambiarán en los lugares por los cuales estamos intercediendo, y se hará la voluntad de Dios en la tierra del mismo modo que se hace la voluntad de Dios en los cielos. Esa debe ser nuestra oración y yo te invito a que lo hagamos. Ora conmigo. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, reconociendo que tu palabra es la verdad y reconociendo que hay una gran lucha espiritual, una gran guerra, una gran conmoción en el mundo invisible, en los lugares celestes, y nosotros somos partícipes de ella, veámoslo o no, entendámoslo o no, creámoslo o no. Por eso, Señor, reconociendo que tu palabra es la verdad y aceptando que esa guerra es una realidad, solicitamos tu favor. Solicitamos en el nombre de Jesús que envíes ángeles guerreros a nuestro favor y que aquí en nuestro territorio, allí donde vive y está cada persona que se une a esta oración y clama e intercede, envíes ángeles guerreros a batallar en los lugares celestes. A los demonios los atamos en el nombre poderoso de Jesús, prohibimos su manifestación y declaramos inoperante su poder y ordenamos que sean llevados a los lugares del abismo, Señor, y que jamás regresen. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús y proclamamos la victoria de Jesucristo, ganada en la cruz, ratificada con su resurrección de entre los muertos y dada a la iglesia para que podamos ser partícipes de esa victoria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente. Soy el pastor Juan Emilio Morales Dávila y Dios me ha dado la oportunidad, privilegio y honor de ser el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Dios te bendiga.